Ahora sí. Bueno, pues vamos a empezar con la primera sesión de este día, que yo me voy a permitir explicar. A mí Germán me había propuesto participar en otra mesa. Muy mal educado me mandó una nota de voz y me dijo, oye, Ramón, ¿qué pensaba esto? Y yo le puse M, no de... sino de M de pensar, ¿no? ¿Alguien presenta la mesa de la francesa Laura? Porque, bueno, ya declaro mi amor incondicional por la puesta en escena. Me quedé maravillado cuando la vi en Madrid. Y algunas veces he visto a colegas que tenían que lidiar con otras puestas en escena, digamos, más discutibles y menos defendibles. Y digo, esta la quiero presentar yo, porque es una maravilla. Bueno, pues vamos a ir con ello. Os voy a presentar a quien está aquí sentado. Tenemos a Marta Poveda, que es actriz y directora teatral. Ha estudiado en la Escuela Cuarta Pared, ampliando luego su formación con cursos especializados de danza, teatro y técnica vocal, formación que le ha proporcionado amplios registros actorales. Ha trabajado con Sanchi Sinisterra en Las flechas del ángel del olvido y Vagas noticias de Clam, y con Juan Mayorga en Himmelberg. Ha participado en Las bicicletas son para el verano, de la mano de Luis Olmos, y Teatro de la danza, y en varios montajes de Javier Yagüe con el Centro Dramático Nacional, como Cruel y tierno y La tierra. También ha trabajado con Gerardo Vera en Macbeth, El idiota y Los hermanos Karamazov, y con Teatro Meridional y Álvaro Lavín en diversos montajes como Cirano y Jack el fatalista. Ha intervenido en varias puestas en escena de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigidas por Elena Pimenta: La vida es sueño, La dama duende, El perro del hortelano, Donde hay agravios no hay celos, La verdad sospechosa y En la hija del aire, dirigida por Mario Gas. También ha participado en numerosas series para televisión, como Mercado Central, para Televisión Española o Antidisturbios, de Movistar Plus. Recientemente ha dirigido para la Fundación Siglo de Oro el montaje La francesa Laura, de Lope de Vega. A continuación presento a Manuela Morales Robles, que es actriz y es música. Comienza sus estudios artísticos a la edad de 10 años, ingresando en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Arias Macein, en la especialidad de viola. Prosigue su formación artística realizando diferentes cursos de interpretación bajo la dirección de José Luis Santar, José Tomé y Ana Vázquez de Castro. Ingresa en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en la especialidad de interpretación en el Teatro del Gesto, donde se licencia en el curso 2012-2013. Su formación va desde esgrima, pasando por expresión corporal, danza, canto, mimo, hasta la interpretación en el Teatro del Gesto, con diferentes métodos y técnicas que van desde Lecoq, Chekhov hasta Viewpoint. Ha trabajado en obras como Calígula, La comedia de los errores, de Shakespeare, o Peribáñez y el comendador de Ocaña, de Lope de Vega. Desde 2022 forma parte del elenco estable de la Fundación Siglo de Oro y también asume la coordinación y dirección musical de las obras de repertorio de la compañía: El perro del hortelano, La dama boba, El hospital de los locos, La francesa Laura. Y pasamos ya a Agus Ruiz, que es actor de teatro y televisión. Se licenció por la Escuela de Arte Dramático de Santander en 2000. Amplió sus estudios actorales en la Escuela Método Estudio de Londres, 2001-2002, en el Estudio de Interpretación Juan Carlos Corazza de Madrid, 2002-2005, y con Gil Forman en Londres, con Fernando Piedras, Andrés Lima, Catalina Lladó o Fernanda Horaci. Ha cursado asimismo estudios de clown, Pepe Villuela, Cristina Martí, de movimiento, Darka Hegel, y de música, percusión, bajo eléctrico. Ha participado en series televisivas como Amar en tiempos revueltos, Isabel, Aída, Carlos V, Ministerio del Tiempo o Mano de hierro. En teatro ha trabajado en La francesa Laura, de Lope de Vega, La hija del aire, de Calderón de la Barca, Macbeth, de Shakespeare, El caballero de Olmedo, de Lope de Vega, o El burlador de Sevilla. Bueno, y ahora ya empezamos a disfrutar
Yo tengo aquí un montón de cuestiones de las que quería hablar, solamente explicar, a lo mejor todavía hay alguien entre el público que no sabe que esta es una obra recientemente redescubierta, ¿no? de Lope, que estamos segurísimos de que es Lope, ¿no? Por la calidad, fundamentalmente por la calidad. Por muchas otras cosas, ¿no? Pero lo han demostrado ampliamente con ayuda de las humanidades digitales, de la inteligencia artificial, Germán Vega y Álvaro Cuéllar. Y realmente a estas alturas yo creo que ya no tenemos dudas, quiero decir que se da por aceptado, ¿no? Dentro de nuestro mundo, del mundo académico, que es un texto de Lope de Vega. Y eso es lo único que voy a explicar yo así de entrada. Y ya abrimos fuego y animo al público a participar en cualquier momento que quiera, desde ya. ¿Vale? Levantáis la mano, os acerca, solamente hay que levantar la mano para que os acerquen un micrófono, pero desde ya quien quiera, por favor, puede. De todas maneras, abro yo el fuego y os pregunto, ¿cómo os llegó el texto? Y entonces, desde ahí, vamos a ir sacando toda una serie de cuestiones. Y esa es la primera pregunta. Pues estaba durmiendo y Lope se me apareció. Me hubiera molado un montón, ¿no? De repente no. A mí me llamó Rodrigo Arribas, como en abril o mayo del año pasado, y me explicó que había sucedido esto, que habían brotado 2 textos de Lope, también habían descubierto este es un título maravilloso, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Sí. Y querían estrenar en el canal, entonces, bueno, me dijo, ¿te gustaría dirigir un Lope inédito? Y claro, pues, ¿qué vas a decir? Y así sucedió. Luego me llegó el texto y me quedé fascinada. No me imaginaba que iba a ser de tanta belleza y no me imaginaba, la verdad, no me imaginaba. Me emocionó muchísimo. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Pues, la primera lectura fue... Es que yo creo que vosotros tenéis una capacidad de lectura que nosotros no tenemos. O sea, la gente de teatro... porque me lo creo, y en cambio nosotros a lo mejor decimos, ay, esto no sé si va a funcionar, claro. ¿no? Me imagino que enseguida nos pasa por el cuerpo y vemos la manera en la que lo afrontaríamos. Entonces, o sea, ya ese alegato a la mujer que tiene el conde Arnaldo desde el principio, esa defensa de la paz del rey, como la primera entrada de Flor de Lis y Laura hablan del deseo, de la sexualidad, de repente dices, qué maravilla. La presentación de los personajes es que están hablando de su sexualidad. Uh-huh. Todo es muy... Es que odio decir moderno cuando hablamos de... Es que era muy moderno, porque no existe eso, ¿no? Pero, que ser el criterio, pero hay cierta transgresión, pues sí. Yo creo, y hay mucho... Está muy vivo y muy... Y muy chispeante, y es un texto muy pasional y muy carnal, ¿no? Totalmente. Es que ayer descubrimos, cada día descubres cosas nuevas del texto, ¿no? Y anoche estábamos hablando del momento final, cuando dice Roberto, no he podido echar el veneno, y decía un momento, mañana será con grata para mujeres, y pensamos, es que lo que está aquí diciendo Lope es como, sigue habiendo muertes en las mujeres y esto lo tienen que ver ellas para que aprendan, ¿no? O sea, ayer sacamos como esa lectura de ese verso que era fascinante. O sea, es que cada día que hacemos la obra aparecen cosas nuevas y una visión de la sociedad que desgraciadamente sigue estando vigente a día de hoy, ¿sabes? Sigue habiendo mujeres que mueren diariamente, ¿no? En manos de su marido y además por razones que ni siquiera tienen peso, o sea, no son justificables. Hay mujeres que mueren cada día porque el marido está celoso, porque tal, o sea, no hay justificación. Y justo ayer descubríamos este verso como, wow, o sea, es que es Lope y estamos hablando de hace un montón de años y está diciendo esto, o sea, es increíble, increíble. Sí, y ahí Agus, ¿estás ahí? Y ahí
Él salva a Laura en ese momento, pero claro, denuncia que mañana va a continuar el atropello y demás. Me gusta a mí mucho también la trama de poder, ¿no? El abuso del poder y las consecuencias que tiene, y luego la conclusión de hay que saber gobernar, porque las consecuencias son terribles. Y me parece un texto súper actual y vigente y, bueno, magnífico, es brutal. Es curioso que seguimos usando ese argumento, ¿no? Que es actual, que tal, pero es que es verdad. Quiero decir también que también te puedes acercar a otro. Si te lees La fuerza de la sangre de Cervantes, ¿no? Que además Cervantes, con lo majo que era, ¿no? Y de repente te estás encontrando con una historia que es bestial y que es, claro, que queda completamente en otro momento, ¿no? Pero te sirve también como distancia. Pero estos, y en Lope sí que lo tenemos, estas mujeres fuertes, ¿no? Todo el rato, ¿no? Y bueno, y en Calderón y casi todas las mujeres del siglo de oro, ¿no? Porque, claro, evidentemente las mujeres eran muy interesantes para los dramaturgos porque son la carnaza, siempre estaban buscándose la vida, ¿no? Entonces, para un dramaturgo es interesantísimo investigar eso. Siempre están apelando a su inteligencia y a su manera de sortear las dificultades, ¿no? Esa primera lectura, con esa primera impresión, ¿condiciona ya el abordaje del montaje o no? Me condicionó el final. O sea, el final lo vi clarísimo que no podía ser un final feliz. Vi clarísimo a Laura, vi clarísimo al conde diciendo a Albricias que Laura vive y a Laura diciendo, ¿perdona? O sea, ¿me acabas de matar? Vi clarísimo que era, sin querer ponerme panfletaria, pero que era un episodio de violencia de género y que había que exponerlo. Para mí, igual que casi ningún final, o sea, La vida sueño acaba de culo, acaba fatal. Lo que le pasa a Rosaura es una mierda después de todo el viaje que lleva ella, por ejemplo. Normalmente las mujeres salen muy mal paradas en los finales y aquí pasaba eso, no podía ser, venga, los casamos, los hacemos duques y todos a bailar. No, vamos a bailar, pero vamos a bailar. Pues ahora, fíjate, voy a hacer una pregunta, pero es para vosotros dos, porque para ti no vale. Verás, la pregunta es bueno, para ti vale desde el aspecto del montaje o de la dirección, ¿no? Claro, estamos hablando de un nuevo Lope, ¿no? Y entonces es una obra a la que te enfrentas, y cuando he dicho que porque estaba pensando primero en la interpretación, ¿no? Sin una tradición escénica de interpretación. ¿Eso es una libertad o es una responsabilidad? O sea, ¿cómo lo vivís? Para mí es un regalo. O sea, para mí de repente darle vida a un personaje que no tengas ningún tipo de referencia me parece increíble porque ya estás poniendo tu sello, ¿no? O sea, para mí es un regalazo porque no pasa, no es lo habitual. Te enfrentas a un perro el hortelano y tienes millones de referencias de Diana, tienes millones de actrices que han pasado por ahí. Entonces, de repente, el poder coger un texto que no sabemos si se ha representado y poder darle vida a un personaje, a mí me parece increíble. O sea, increíble. Incluso a la hora de leer, porque con Flor de Lis a mí me pasaba que la lectura es una cosa, pero luego de repente te enfrentabas a la escena y es que ese mismo verso tiene millones de maneras de decirlo, ¿no? Y es lo interesante, súper. Sí, libertad en cuanto a que lo exploras por primera vez, no tienes referencias de haber visto la obra antes o que te dejas llevar, voy a ver qué hicieron aquí o tal. Entonces, en ese sentido hay oxígeno, hay libertad, exploras. Responsabilidad, por supuesto, y esto fue claro desde el principio, de que llegue muy bien el texto al público, que se entienda, y ser muy honestos con la palabra. Y bueno, y luego tú puedes tener tu idea, pero todo eso se va mutando y te alimenta a los compañeros, se va forjando día a día y sigue en movimiento. Bueno, perdón, para los que sean tan horribles fisonomistas como yo y despistados, supongo que ya sois conscientes, ¿no? Estamos hablando con el conde Hernaldo, con Flor de Lis y con Laura. Yo le he tenido que preguntar antes de empezar la mesa porque digo, a ver si no metes la pata. Bueno, pero claro, en tu caso, la pregunta que hacía, que empezábamos por ahí, ¿no? Para ti, ¿no? Porque tú sí que tenías un precedente. Quiero decir, tú llegaste a la obra como actriz, ¿no?
Sí. en un segundo momento. Sí, empezó Seila Niño y luego, bueno, el elenco cambió y Rodrigo me dijo, atrévete. Me lo aprendí en 5 días, ¿eh? Ya está, pero fue, ¿os acordáis? Qué movida. Sí. Día a día. Día a día. Y bueno, al fin, o sea, sí que ya había algo de Laura que yo había elegido como directora, pero sí que es verdad que las energías de Seila y la mía son bastante distintas y entonces era curioso ver cómo afectaba otra energía en el resto de los compañeros, ¿no? Entonces la función cambió bastante. Justo. Ni para bien ni para mal, simplemente fue... Sí. ¿Tú has visto las dos? Yo he visto las dos. ¿Y has notado diferencia? Pero bestial. Sí, ¿verdad? ¿Y cuál te ha gustado más? No, sí, hombre. Me han encantado las dos. No, pero no sé. Pero es fascinante, ¿no? Ver eso. Es bestial. Quien la quiera ver, la anterior la puede ver de una manera muy fiel. En la grabación que está en YouTube, ¿no? Está grabada de la Sala Verde de Teatros del Canal. Y realmente yo la vi presencialmente. Yo tuve el privilegio de verla sentado al lado de la directora del Festival de Almagro. Y de José. Y de José Sánchez que estaba al lado ahí también. Ese día no lo sabíais, pero estaba yo. Bueno, lo más importante. Eras el del caramelo. Ya. Fue maravilloso. O sea, para mí fue impresionante, de verdad. Qué guay. Y eso... Claro, pero bueno, tú estabas y entrabas y empezaste con un giro. ¿Y los demás cómo vivisteis? ¿Cómo repercutió en todos ese giro? A ver, Marta es pura fuerza en escena, entonces de repente aparece el huracán Marta y todo cambia. Yo personalmente, desde mi punto de vista y para mi personaje, creo que ha crecido un montón, porque de repente hay una relación entre las mujeres que creo que es súper importante en esta obra, que ya es sororidad, ¿no? Mujeres apoyan a mujeres, mujeres se quieren, y de repente con Marta, en cuanto entró al montaje, Flor de Lis empezó a crecer en ese lado y eso lo da ella. Y luego aparte es que es una terremoto, o sea, es que nos tienen en escena todos así, como ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y hay que seguirla, o sea, es muy guay, es muy guay la energía. Pero desde lo que explicáis, o sea, desde esa lectura que explicáis, se entiende también mejor ese giro y esto que estás diciendo ahora. Claro, sí. Es que es necesario, o sea, que se apoyen entre ellas, es súper necesario. Aparte el texto se presta muchísimo a que se necesiten entre las tres. La relación de ellas tres, no sé si Lope lo hizo consciente o inconscientemente, pero es una bomba, es gustosísimo mirarlas y necesitarlas, y nos necesitamos, los tres personajes nos necesitamos mucho, y yo creo que eso se transmite, que el público lo nota. Yo voy a abrir fuego con el público porque si no por favor, vamos a estar todo el rato hablando nosotros pero voy a hacer con una cita que yo no sé si la persona en realidad, pues bueno, como me tocaba presentar, fui haciendo de espía y escuchando conversaciones ajenas y tal como salía, había un par de personas hablando, a ver si esas personas se dan por aludidas, y están. Había un par de personas hablando a la salida de la puerta que queda enfrente, a la derecha. Bueno, pues había un par de personas hablando, son dos personas altas, dicho desde mi altura, eso es relativo, ¿no? Pero en cualquier caso, un par de personas que son altas, era un chico y un joven y una joven. Y la joven dijo esto, que me parece glorioso. Es un textazo. No un textículo, sino un textazo, ¿no? Bueno, pues eso, un textazo. Estamos con un textazo. No sé si la joven está. El joven sí que me consta que está, pero la joven, si está ahí, se atreve a levantarse y decir por qué le parece un textazo. Es una joven más alta que yo, como digo, morena, con el pelo lacio. Madre mía, se llama... ¿No? Nadie se anima. Bueno, en cualquier caso... si alguien quiere, venga, adelante. Vale. Pero es que me encantó el tratamiento
Sí. Muy bien. Entonces, me gustaría que comentaseis ahí los entresijos de lo escenográfico, porque, claro, veo muchas dificultades en cuanto a la puesta en escena, que está todo el elenco de cara al público, porque siempre es visto, ¿no? Y me imagino que también requiere adaptarse al nuevo espacio del corral, pero los movimientos coreográficos también grupales, ¿no? Y de las escenas que decías de alto contenido erótico, ¿no? De esa sexualidad femenina que ya es explícita desde el principio, porque me parecía dificilísimo estar ahí en ese equilibrio y no sobrepasarlo hacia la parodia, porque a veces está el entusiasmo, ¿no? Y que dije, jo, esto resolverlo es complicado. Y bueno, esa es la duda, que nos comentéis un poco esa parte. Gracias. ¿Cuántas cosas? Empezamos por el espacio. Sí. El espacio, cuando me propusieron dirigir y sabíamos que esto luego iría al Corral Cervantes, nos pareció, yo pensé, o sea, ya tenían la escenografía de un corral que era una réplica del de Almagro, y pensé, vamos a hacerlo así para poder, bueno, para poder luego siempre... Necesito café, perdón. Es que a la 1 estábamos actuando. Bueno, que necesitábamos que la estructura fuera la misma para evitar problemas, básicamente. Y al llegar aquí no podíamos traer esa estructura por problemas técnicos, pero nos era fácil simplemente trabajar con estas 3 puertas, porque ya habíamos trabajado mucho, o sea, el planteamiento venía desde la desnudez. Es un texto inédito de Lope, vamos a estar todos lo más puros posible, cuanto menos artificio, más honestos vamos a ser. Que eso también pasa mucho con el Siglo de Oro, que muchas veces queremos como traerlo al 21 y lo llenamos de artificios, cuando el texto ya de por sí solo hay que amar el texto y entregárnoslo y entregarlo, ¿no? Entonces me pareció que era una buenísima oportunidad jugar todavía más a la desnudez aquí en el corral, con esa piedra caliente maravillosa detrás, y que incluso se viera a Pablo, el sastre, echándonos una mano. Digo, si vamos, ya vamos a pelo y a saco, ¿no? Pero nos respalda, efectivamente nos respaldaba el trabajo físico que estuvimos trabajando durante todo el proceso. Yo tenía de referente a Pina Bausch, con todos mis respetos. Estuvimos viendo un montón de vídeos de Pina para trabajar esos juegos de repetición, esas coreografías transgredidas. Viene mucho de José, también de Sinisterra, también de mi formación con el maestro. Ese trabajo físico repetitivo y luego transgredido, que me parece que ayudaba a potenciar el subconsciente de los personajes. Y luego trabajamos mucho slapstick, también les puse mucho el gordo y el flaco. Estuvimos para todas las partes de humor, que me parece que Lope también es que Lope es muy físico, es que Lope es cuerpo puro, ¿no? Entonces creo que la manera de no pasarnos, que creo que sí que lo mantenemos, creo que no nos pasamos, es que el movimiento sea una necesidad, que los cuerpos necesiten expresar algo que la palabra no les deja, a pesar de que la palabra es hermosísima, pero Laura se calla muchísimas cosas, ¿no? Y las hace a través del cuerpo, ¿no? Esa despedida con la maleta, en realidad era una manera de decir, te vas, pero porfa no te vayas. O sea, era un juego que pretendía que hablara un poco del deseo inconsciente de Laura, de una pataleta que no, o sea, ella no puede decir, por favor, vamos a hablar y vamos, no, te tienes que ir, ya sé que tienes que hacer caso al rey y yo no puedo decir nada, ¿no? Pues había algo de, ¿no? Sí. Yo sobre esto, gracias por la pregunta, porque estaba también apuntada, pero yo voy a un punto más conflictivo tal vez. O sea, a mí me encanta y hay
para mí, en todo ese trabajo hay, bueno, hallazgos maravillosos, ¿no? Pues la manera de representar los viajes, ¿no? Los desplazamientos con una cámara lenta me parece maravilloso. Bueno. Y luego me he dado no estoy seguro, pero como he visto las dos, por ejemplo, la cuestión de la maleta ayer estaba, para mí, en mi recuerdo, sensiblemente reducida. En la primera versión había más insistencia en la repetición. ¿Es igual? Es igual. Esa es mi memoria, entonces. Y la distancia de verlo es diferente. De todas maneras, os quería preguntar, porque hay momentos en que el público se ríe. Sí. No sé si es un efecto deseado o no deseado. Bueno, uno no desea, o sea, no sabemos qué desear, o sea, Sí. pero es maravilloso cuando el público se ríe. O sea, evidentemente hay los momentos Pero de ese es un comedia momento intentas dramático, puntearla. que no me quiero ir, tienes que ir. Pero hay algo hermosísimo, y ahora contestan ellos, en cómo el dolor y la risa siempre conjugan, ¿no? De hecho, es que en los momentos más dramáticos siempre aparece la carcajada, pero porque el público necesita desestresar, ¿no? Sí. O sea, el momento final, cuando Estalia dice que le ha echado el veneno, que se muere en 3 días, y de repente aparece Roberto y dice que no ha echado el veneno. Y la gente se ríe, pero porque necesita, o sea, liberar, porque está todo el mundo con el corazón en un puño diciendo que se muere. Y de repente no, o sea, es también como una necesidad del espectador, ¿no? De quitar como hierro al asunto. Y es súper interesante que pase así, porque es una reacción súper natural y visceral, ¿sabes? Yo alucino en el momento, pero ¿por qué te pones así? Yo estoy viva, no estás. Y ja, 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 y es como, joder, Sí. pero que no estás. Pero claro, Pero a mí me crea a mí como espectador, a mí me crea anticlímax. Quiero decir, si el del lado se está riendo y yo digo, joder, me fastidia. Pero es ¿no? Lope. Y lo decía Lope, Sí, lo dice, decía Lope. y estás viendo la obra y tienes que soportar al de al lado que se está riendo inoportunamente. Para ti. Claro, pero claro. bueno. Pero Lope lo escribe y sabe, yo creo, vamos, es un genio. Entonces dices, joder, qué fuerte, qué bueno. Y el cabrón Sí. no lo está, pum, y te pega un giro que dice, pero bueno, esto es increíble. De todas maneras, es muy curioso ver cómo, claro, ese momento que dices de la maleta, que la gente se ríe, cuanto más conectado estés con la tragedia de lo que está sucediendo, la respuesta es más clara por parte del público, ¿no? Y empatía, yo creo que ahí Y hay es un momento de empatía. empatía de Sí, esto yo lo he creo que vivido. es algo Catarsis, sí. de... Claro. Lo que llaman los afectos, que se decía en la época, los afectos, ¿no? Bueno. Sobre todo esto... Hay un chico... por si Perdón, quieres luego, ¿eh? sí, adelante. Un tal David, me parece. Es muy alto. Ayer podría bailé ser él. contigo. Era un secreto. Justamente iba a comentar algo que hablamos anoche para poder hablar un poco más, que nos comentasteis que no habíais tocado el texto, que solamente algunos versos habían cambiado de personaje, pero que no había habido corte de ningún tipo. Entonces, bueno, si nos podíais comentar un poco sobre eso, si teníais claro que no queríais tocar el texto porque era inédito y queríais que todo el mundo viera todo lo que escribió Lope, o porque realmente visteis que no hacía falta, o... Era por respeto a la primera vez que íbamos a conocer todos el texto. Nos parecía que lo más interesante, Fundación Siglo de Oro además suele ser bastante respetuosa. Había algunos versos en blanco que yo llamaba a mi filólogo de cabecera, que me ayudaba, Germán. Y ¿te acuerdas, Germán, cómo te crujía a mensajes? Pobrecito. Me dejaba audios a mí también. El último fue Déjame en paz. Quería advertir que yo propuse... Sí, tú propusiste... Porque es... décimas podíamos dejar en 5. Sí. Es cierto que son unas parrafadas, o sea... Viendo lo que viene a proponer una persona. Pero nos daba mucho miedo porque la primera escena de ellos dos son monólogos larguísimos, pero también es verdad que el recorrido era precioso y nos tomamos como un reto defenderlo, ¿no? Manuel quiere... Yo en ese aspecto estoy de acuerdo con Germán. Hay veces que se respeta más al autor
cortando cosas para poderlo aclarar que otras. Estoy de acuerdo. Pero bueno, yo quería felicitaros por un lado, porque hay muchísimos aciertos en el montaje y en las interpretaciones, y estoy intrigado en una cosa. ¿Por qué habéis cogido esa velocidad de crucero? Yo no sé si es que al meterse el terremoto, Laura, como habéis dicho, dentro de la función, va arrastrando cada vez más a todo el mundo, pero hay una velocidad que impide muchas veces entender la obra. Y lo digo también por gente que tenía alrededor, que no es nuestra, espectadores normales. Y a mí mismo. Y luego que de pronto a veces es como si os cabrearais entre vosotros mismos os gritáis y yo no entiendo cuál es el sentido de que os tengáis que gritar en ese momento que no está en la situación ni en el texto. Esto es una cosa y ya os suelto la otra también para que me contestéis todo. He notado una interpretación hecha desde fuera. O sea, no he visto a vosotros metidos en el personaje de una tragedia defendiendo el personaje. O sea, lo defendéis, digamos, diciendo esto es lo que dice Lope, esto es lo que yo propongo al escenario, pero no soy yo, no me lo creo yo. Eso es lo que yo he recibido, no quiere decir que sea así, y además, como director, ya sabes que no me tenéis que hacer caso porque cada uno tenemos nuestra propia visión del espectáculo, ¿no? Pues la verdad es que la implicación, evidentemente somos actores y uno, bueno, te hablo de mi visión, empiezo por lo último, y yo nunca me lo creo, yo lo que quiero que se lo crea el público, pero mi implicación y mi compromiso con lo que le pasa a mi personaje y con lo que les pasa a los personajes y sus compromisos, me parece que estaba al 100%, otra cosa es que a usted, caballero, no le haya llegado, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con eso. Lo de la velocidad es cierto que es una premisa mía. No es tanto velocidad como continuidad, que esto es una máxima que me enseñó, la verdad, Elena Pimenta, y estoy quizá demasiado, o no, entrenada en esto. Tiene que ver con la necesidad de los personajes de llegar a expresar la idea. Tienen que pasar por un camino muy largo para llegar a una conclusión y la cabeza siempre está por delante de la palabra. Entonces, a veces la palabra es un trámite para llegar al final. Yo intento que no pierda peso y me parece virtuoso jugar con ese ritmo y cambiarlo también. Pero claro, evidentemente es una elección que puede resultar un poco excesiva para el público. Yo luego quiero responder. Y si queréis, y seguid contestando. Sí, yo en cuanto a entender todo el texto, como decirlo para que entiendas todo, creo que ni Lope lo pretendía que el público entendiese todo, porque hay que leerse la obra 30 veces, yo de corazón lo digo, como para entender todo, y todavía seguimos descubriendo cosas. Y más, o sea, para entenderlo todo es muy ambicioso, según mi punto de vista. Solo ya el primer parlamento, o sea, lo tienes que estudiar quién es la Poncella, tienes que estudiar la historia de aquel momento, o sea, los detalles, por qué lo dice, no, es imposible para mí entender. Y luego darlo masticado como para que el público lo digiera, creo que eso ya es otra tarea, creo que prima la acción de lo que está ocurriendo y subirnos a ese barco. Y luego en cuanto al ritmo y demás, pues cada montaje tiene un ritmo como la música y bueno, y luego a gustos los colores, por supuesto. El tratamiento es personal en cuanto a implicación y a transitar las emociones y creo que hay un viaje ahí, nos le damos. Y seguimos descubriendo el texto, en realidad. Sí, ¿quieres hablar de por qué nos enfadamos? No, dale tú. No, porque tampoco sé muy bien a qué momento se refiere, pero la verdad es que está muy guay que esto suceda, ¿no? Que de repente el espectador diga, ¿por qué se enfada aquí? ¿No? A mí me pasa al viajar a otros países, digo, ¿pero qué les pasa? Que se van a pegar ahora, ¿por qué se enfadan? ¿No? Es su cultura y se transmite así. Y el público, y en España tenemos una manera también de expresarnos y cada época tiene su manera. No sé cuál es la correcta, cuál no. Depende
de los ojos que lo Sí. ven y lo que es afín y lo que le interesa y quiere ver. Entonces, si vas con una cosa ya muy trabajada y como, esto me chirría, tal, bueno, es normal. Pero es súper interesante escuchar esto, ¿no? Algo que, por ejemplo, desde dentro se puede ver clarísimo y que un espectador diga, no, ¿por qué le pasa, no? A mí no me pasaría, ¿no? Sabes que yo lo voy a ver desde el lado positivo. Me parece que fue el año pasado, Julio Hidalgo. Sí. Y no sé quién vino por parte vuestra de Fundación Siglo de Oro. Vale, vosotros perdóname. Ramón. Bueno, pues hicisteis una maravilla que pusisteis de repente. Yo les hice una pregunta muy técnica de filólogo. Le hice una pregunta y le planteé un desafío a Julio. En los versos compartidos se hacen las sinalefas. Perdón, es una pregunta de friki, ¿no? Pero bueno, es que me interesaba y entonces me hicieron una demostración práctica porque Entonces no fui yo ese día. Ah, vale. No. Y entonces pusieron, y es algo que me parece que vais a poner ahora, que os voy a pedir yo luego, que es ese soneto, ¿no? En donde se van compartiendo versos y esa rapidez del verso y de los turnos, ¿no? Es perfecta porque están compartiendo un verso, ¿no? Entonces... A veces Lope, o sea, desde mi experiencia como actriz, a ver qué pensáis vosotros, o si hay aquí más actrices y actores, es que te lleva, es que te arrastra, es que te pone a hacer surf, es increíble. Sí. Pero sí que es verdad que a veces es un riesgo acometer un ritmo potente, pero bueno, es una elección. Pero entiendo perfectamente lo que dice. Yo una cosa que quería comentar, precisamente para volver a dar la palabra al público, ¿no? Es, bueno, lo que decíamos, ¿no? Es un textazo, o sea, es de Lope. Es de Lope y con eso ya está dicho. Es que se nota en el cuerpo que es de Lope. Bueno, es que yo he visto cosas de dos obras que yo he trabajado. Una de 1608, La batalla del honor, que se plantean conflictos similares, y El castigo sin venganza. Yo le he visto, no sé si está por aquí Alejandro, pero le he visto también muchas cosas del castigo sin venganza, ¿vale? Que es bastante lógico. Pero a mí es que me parece un texto enorme. Es un texto enorme. Es enorme. Sí. Y es una maravilla, quiero decir. Me acuerdo que en un determinado momento yo escribí un artículo que el título era Otros Lopes ha de haber. Ese título en realidad era una respuesta de una tomadura de pelo a María Grazia Profetti, que hizo un congreso y que lo tituló Otro Lope no ha de haber, nada más que el mío. Y entonces Otros Lopes ha de haber, con el sentido de que otros Lopes habrá que interpretar. En ese sentido, el ir aceptando esos nuevos descubrimientos, y no solamente nuevos descubrimientos, ahora enseguida os diré, tenéis deberes, os ponen deberes, pero ir aceptando esos nuevos Lopes, ¿no? Que se van descubriendo, o recuperar otros textos que no se están poniendo constantemente en escena, y aquí me parece que lo tenía apuntado por algún lado y ahora no lo voy a encontrar, pero sí. Fernando Rodríguez Gallego os tiene puestos deberes. Tenéis que poner en escena El saber puede dañar, porque dice que es parecida a esta, pero todavía mejor. Así es. O sea que luego... No la he leído. Pues no sé si queréis decir algo sobre el texto. O sea, ¿qué os pareció el texto y si el texto os pareció maravilloso o os pareció un Lope normalito o a lo mejor incluso peor que Lope? No sé. Fernando, por alusiones. No, pero perdón, sí, adelante, por ahí tenéis. Hay varias manos. Ignacio. Varias cosas y no sé si voy a volver atrás. A mí me pareció un texto de Lope normalito, Lope, o sea, Lope no es normal. Qué dura es esta fila, esta madre mía. Tú lo puedes comparar con El Caballero de Olmedo, lo puedes comparar con El castigo sin venganza, y bueno, pero es Lope, es decir, Lope no es normal nunca, ¿no? Por eso lo que comentaba Germán,
A mí no me parece que cortar a veces un texto sea perder el respeto al texto, porque puede ser algo beneficioso. El problema con Lope, como con Calderón o con Shakespeare, es que para cortar el texto de Lope o de Calderón tienes que tener mucho cuidado, porque son máquinas muy perfectas, aunque no siempre. Pero yo creo que se puede cortar. Y luego el concepto de respeto, uno puede mantener el respeto al texto sin cambiar ni una palabra e invertir el texto completamente, con el ritmo, con la gesticulación, con la entonación, con las pausas. Uno puede coger un texto trágico y sin tocarle ni una palabra convertirlo en una farsa grotesca, que no dejaría de ser trágica. Entonces, creo que el tratamiento del texto pues depende de muchas cosas. Se podría haber cortado, bueno, yo no creo necesario tampoco que se cortara, pero yo ahí tampoco me pondría excesivamente purista. La compañía hace lo que le parece mejor. Sí, es por el estreno mundial. Bueno, yo también había metido la única un poco pregunta de tijera. aquí es ¿cuál es el resultado? ¿No? Es como cuando uno cambia el texto y hace lo que quiere y viene el purista y dice que me han tocado un verso y me lo han quitado y bueno, ¿y qué? La pregunta es ¿cuál es el resultado? Si es un fracaso o es un éxito. Y luego que una postilla respecto al final, el asunto del veneno. Claro, un episodio de una comedia de Lope no es un episodio autónomo, depende del conjunto de la estructura y de las convenciones genéricas. Ese episodio del veneno se puede tratar en clave completamente trágica, si comprendemos que la obra es una tragedia, o en clave completamente farsesca, si la convertimos en una farsa. Lope no hizo ni una cosa ni otra. No es ni una tragedia ni una farsa, es una comedia palatina. No vamos a entrar ahora en qué implica eso. La cuestión es que ese episodio del veneno, para un público del siglo de oro, medianamente enterado, o sea, casi todo el mundo, era evidentemente un episodio cómico. Y curiosamente el público, cuando se ríe hoy, los que se ríen, lo están entendiendo. Otra cosa es que queramos darle un final, que me parece muy interesante y muy sutil, ese final, en efecto, donde no hay una reconciliación final feliz, tópico y convencional, que a mi juicio cabe y está muy bien. Pero el episodio en sí es cómico. Y eso lo sabe el público desde el mismo instante en el que se confía al criado la tarea de echar el veneno. Claro. En ese momento el público sabe que hay, porque además es un tópico tradicional, está en relatos, está en cuentecillos, está en mil comedias, está por todas partes el veneno fingido. El público sabe que eso va a ser en efecto un fingimiento del criado y que por tanto no va a terminar mal. Claro, es ya el final, porque si no, como decía Lope mismo, pues la gente parece que el público de la época, en cuanto se entera cómo acaba, se levantaba y se iba. Pues aquí ya no da tiempo, ya se sabe, pero es el final. Pero es cómico y está bien que se ría porque saben que no va a morir. Es tan bueno, es una Lope, convención. Ahora, hoy es posible que el público, no todo el público, captara eso. Y está la posibilidad de darle un sesgo trágico o un sesgo con cómico. 70 mujeres asesinadas al año, el texto brilla la comedia. Y lo bueno que tiene Lope es que es tan enorme y tan trascendental que yo como mujer tengo que hacerme cargo de que más de 70 mujeres son asesinadas. Son dos cosas distintas. Una compañía teatral puede tomar el texto y es su prerrogativa darle el enfoque, el tono, lo que quiera. Pero yo estoy hablando ahora del texto de Lope, ¿vale? Es decir, aquí hay dos etapas. La primera, la comprensión del texto de Lope. La segunda, la adaptación del texto de Lope a una puesta en escena de hoy, que no puede ser igual que la que hacían en el 17. Pero son dos cosas distintas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entender bien, aun cuando queramos darle la vuelta o adaptarlo o darle un sentido nuevo. Pero es que no entiendo muy bien qué quiere decir. Sí, que Lope no está hablando de la violencia de género. Lope no está hablando de que un marido violento mate a su mujer, porque yo creo que sí. Yo creo que sí está hablando. Hemos olvidado al marido. ¿Por qué actúa el marido? Aquí no hemos hablado casi nada del personaje de Gus, ahí ha estado.
¿Por qué se siente obligado a eso? Y hay otro tema que no ha salido, que es la presión del código del honor en esa sociedad dramática del personaje. El conde es una víctima de un código al que no puede oponerse. Es otra cuestión que no tiene por qué salir, pero que está ahí subyacente. Bueno, sale porque de hecho... Y como es una comedia cómica, es que el tratamiento de todos los temas tiene que ver con el género. Una tragedia lo trata de una manera, una comedia de otra, un entremés de otra y una comedia burlesca de otra. Entonces, y un creador de otra, ¿no? También. El creador Lope escribe todo ese tipo de Hablo cosas. de nosotros, de los creadores de perfecto. esta. Exactamente, Sí. pues a eso me refiero. Que una cosa es el texto original y otra cosa es... Pero yo creo que pues no puede convertir el veneno como quiera, pero la pregunta de por qué se ríen o tal, pues sí, se ríen porque es un elemento cómico. En el texto original es cómico, por tanto, esa parte del público que ayer se reía, de algún modo reproduce o intuye cuál era el sentido original de ese episodio. No se equivocaba, digamos. No, nadie lo está contradiciendo. De hecho, había gente que se reía y había gente que también sentía que era una oportunidad para pasar, para empatizar. No es que la gente que ayer se rió fuera una sádica que le gustaba que... Pero eso no ha pasado, no hemos dicho esto. No hemos dicho esto. Intuía que el episodio era un episodio cómico. Pero yo creo que ni Cuando- siquiera lo intuía, es que cuando el- estaba viendo el espectáculo. Cuando el criado dice mañana lo haré, es otro chiste. Es que mañana la comedia va a ser igual que la de hoy. No se puede cambiar el final de una comedia todos los días, porque la comedia es como es. Sin embargo, es curioso. Mañana lo haré. Es No, curioso Con lo grada que, para mujeres. lo que comentábamos, que dice con grada para mujeres, que aunque él, que en el 17 era un chiste, como usted dice, y en el 21 tenemos la suerte de decir. Sí, para que ellas se enteren de lo que no hay que hacer para que te maten. Pero eso es Quiero lo que decir, se suele no llamar sé. un guiño hacia el público, porque ahí el gracioso lo que hace es, digamos, denunciar la calidad Sí, muy bien. dramática, teatral, y a veces habla con el público. Y bueno, Hay chistes muy graciosos y muy crueles. Y esa es la gracia, pero no dejan de Toda ser la crueles. risa es cruel siempre. ¿Cuál? La risa siempre es cruel, la risa siempre... Por eso, que se lleva ejerce los dos ingredientes, sobre una yo creo. víctima, excepto en el teatro o en las obras ficticias, ¿no? Pero bueno, hay varias... Claro, es que no hay un libro de instrucciones, ¿no? Había otras manos por ahí. Por atrás. Sí, buenos días. Yo no puedo hablar con la profundidad y la categoría que están hablando los profesores. Soy un simple espectador. Y Eso no es simple, eso es una maravilla. Es una maravilla, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues verás, esto concretamente tengo que agradeceros lo orgulloso que se sentirá nuestro príncipe y genio de las obras, después de 4 siglos, que se haya rescatado este texto y que lo tengamos efectivamente puesto en escena. Yo no voy a hablar porque no, desconozco y no tengo cualidades para hablar efectivamente de esa presentación, de esa manera de moveros de un sitio al otro, hacer interactiva la obra, el traslado de un país a otro, de Bretaña a París. Todo eso es encantador, 3 puertas simples. Sin embargo, admiro 3 cosas. A ti, como director y como mujer, capaz efectivamente de haber hecho esta obra tuya, reivindicando un momento tan efectivo como es el asesinato machista que hay en el mundo. Ay, me dan ganas de llorar. No, por favor. Estoy hablando como un simple espectador. Muchas gracias. Mis palabras no son elocuentes, son auténticas. El actor, emocionante, estaba muy cerca en el escenario, te veía sudar. Algunas veces parece que corría por tu cara una lágrima. Yo no sé si era sudor o era una lágrima. Eran muchas lágrimas. Porque era completamente emotivo. Con lo cual, enhorabuena, porque el texto, aunque es largo, pero es auténtico. Y a mí, a pesar de que es largo y que no sé que los versos octosílabos, algunas veces los iba midiendo con sinalefas o sin sinalefas, yo, sin embargo, lo captaba. No todo por completo, por favor, no todo por completo, pero sí auténtico. ¿Qué coño? ¡Enhorabuena a todo el elenco!
Es decir, usted ha dicho, no tengo ni idea, o sea, por supuesto, los eruditos y los especialistas nos importan mucho, pero esto está hecho para el público real, para usted y para la gente que viene a ver teatro y a disfrutar del teatro. 81 años, todavía la localidad que yo vivo, la universidad, pertenece a un grupo de teatro. Por supuesto, las chicas del calendario. Entonces, siento el teatro de forma especial, pero con una simpleza que me da vida con mi edad. Y tanto, y tanto. Muchas Pues gracias. no pare usted, qué maravilla, qué maravilla, muchas gracias. Gracias. Qué buen aliento. Ahí Muchas había gracias. más manos todavía, por ahí atrás. Por favor. Ahí atrás. Ay. Gracias. Pero me parece que también alguien había quedado por abajo. Hola, sí, se oye. Bueno, yo soy el que quería ponerle deberes a Marta Poveda, que realmente lo quería hacer en la mesa siguiente, pero como ya se ha adelantado Ramón, porque también es curioso al margen de si es un Lope mejor, peor, mediano. Claro, de Lope, gracias a Germán Vega, sabemos que tenemos 460, bueno, Germán y Álvaro, que tenemos 461 obras, y en esas 461 hay de todo. Y es curioso un poco el síndrome hijo pródigo, como una obra como El saber puede dañar, que en su momento tuvo la suerte de llegar a la imprenta, tener una edición suelta y demás, luego la hemos olvidado por completo, y quizás hasta es mejor que la francesa Laura, porque es como una reelaboración de la obra, los mismos motivos, algunos giros argumentales, y tuve la suerte de leerla además después de haberos visto en Teatros del Canal, con lo cual leí la obra de una manera completamente diferente que si la hubiera leído sin tener presente la francesa Laura. Enhorabuena antes de nada por el montaje, además tuve la suerte de ver los dos montajes, y os quería hacer dos preguntas, que intentaré ser rápido, que hay manos. La primera precisamente tiene que ver con comparar las circunstancias de recepción, por decirlo de alguna manera. ¿De recepción? De recepción del propio espectador. ¿De recepción? Sí, al margen de... Me ha gustado ver el cambio de protagonista y demás. Pero claro, yo en los Teatros del Canal vi la obra en fila 4, creo, muy cerca, veía todos los detalles de los gestos, estaba en una temperatura estupendísima, cómodo. Ayer me estaba asando como un pollo mientras veía la obra. De hecho, me preguntaba en qué medida lo que se ha dicho de que a lo mejor ibais muy rápido y tal, tenía que ver con que los espectadores íbamos lentos por el calor que hacía, y precisamente os veía hacer todos esos movimientos coreográficos, moveros tan vestidos, y yo, qué mal lo tienen que estar pasando los actores. Y me gustaría que comentarais un poco eso, en qué medida sois sensibles al calorazo que hacía, o no tanto. Y os hago la segunda pregunta, si ya dejo el micrófono. Y tiene que ver un poco también con el final, porque ya en Teatros del Canal creo que lo que más me gustó del montaje fue el final. Me pareció muy brillante, y poco después leí otra obra de Lope muy olvidada, Los pleitos de Inglaterra, que tiene algo que ha editado la joven del pelo lacio que decía Ramón Valdés antes, y que también tiene elementos similares. Un rey manda matar a su mujer, a sus hijos, porque cree que son de otro, el encargado de hacerlo no lo hace. Y como acababa de ver la francesa Laura, también lo leí como un final triste, cuando seguramente se quería ver como un final alegre. Además, ahí hay una crueldad extra en esta obra, y es que el encargado de matar a mujeres y niños mata a una esclava y a 2 niños esclavos, algo que no tiene que despertar piedad del espectador, al contrario, para sustituirlo, que es una crueldad de la época que hoy nos sobrecoge, ¿no? Y reflexionaba un poco sobre eso, como un final que habéis montado tan bien con esa sensibilidad contemporánea, en qué medida en su día a lo mejor se veía como un final feliz, de alguna manera, ¿no? Que esto, bueno, en parte como ya ha quedado contestado, pero era para abundar en eso. Bueno, y gracias de nuevo. Gracias, Fernando. Bueno, respecto al calor, yo creo que una vez que el actor o la actriz está metido en faena, no sientes ni... O sea, estás con el personaje. Yo me acuerdo del calor que tengo cuando salgo de escena y me veo que voy empapada, pero en el momento en el que estoy en el escenario, estoy en las tablas, estoy con el público, no siento calor, ni frío, ni nada. Estoy sintiendo lo que siente el personaje. Y respecto a la otra pregunta, no sé muy bien yo cómo contestarla. Bueno, sí. Daba vértigo el final, ¿no? Cuando Lo dejamos para el final, de hecho.
yo les propuse hacer todo el recorrido y ver qué nos pasaba con el final, a dónde nos llevaba el viaje de los personajes. Y sabíamos que sí, que jugábamos con estos contrastes de Lope que te sacan que de la tragedia hacen humor, y como eso ya lo teníamos, a todos nos resultaba muy difícil acogerlo, o sea, acogerlo con voluntad cómica. Ya iba a estar. Entonces, comprometidos con las circunstancias y pudiendo disfrutar de que Lope en el 21 se va a entender incluso mejor ahora, ¿no? Porque nos pasaba una cosa preciosa en el canal. Yo salía y mucha gente me decía, no hemos cambiado nada. Qué horror, no hemos cambiado nada. Y yo pensaba, joder, si este texto y muchos otros sirven para hacernos esas preguntas como seres humanos, pues lo estamos haciendo bien, ¿no? Creo que nuestra voluntad era estar sensibles, saber hacia dónde nos llevaba Lope, y qué suerte, ¿no? Que solo haya que apelar al autor, ¿no? No sé si te he contestado a la pregunta. Yo creo que sí. Y luego con la comedia, que la comedia la está viendo el público y es la que entiende la comedia. Claro. Desde dentro tú no estás en... Claro. O sea, es una buena máxima muchas veces no te vayas al público a hacer la comedia, claro, sino estate en la situación que la comedia ya está. La comedia ya la ha puesto Lope, ¿no? Sí. De hecho, nos pasó que cuando nosotros ensayábamos, pues no teníamos público externo. O sea, a lo mejor de vez en cuando venía alguien a verlo, pero no teníamos tal. Y yo me acuerdo el primer día que estrenamos que había momentos que estabas en escenas y decías, wow. O sea, porque yo no pensaba que en ningún momento ahí hubiera risas, o sea, que veías que el público de repente reaccionaba a eso. Y era increíble, porque no lo esperabas, o sea, no... Para nada. Para nada. Bueno. Yo creo que ya no hay más tiempo, ¿no? Sí, ya. Tienen que... Es obligación, qué pena, yo seguiría un rato, en las jornadas acabar con un par de escenas. ¿Vas a hacerlas? ¿Vas a hacer? Vamos, te escuchamos. No, ya sé. No, tú, por favor. Tus capacidades interpretativas, dejémoslo al lado. Venga, yo os había pedido uno, no sé si os sentís con fuerzas para... No, pero... Pero no nos queda otra, ¿no? No nos queda a ver qué otra. pasa. A ver, le decís a Germán que no, o sea, es él. No se puede decir que no. ¡No! Que Maravilloso. en 18 años. Wow. Qué maravilla. No lo tentéis. Vale. Sí, de escenas de casa en el salón. Hostia, es que es raro fuera de contexto, pero bueno, claro. O si lo hacen los demás. Nos podría dirigir la escena. No os cuesta nada. 5 segundos, os concentráis y ya. Me voy un poco antes para entrar al soneto. A ver. El veneno, por favor. Juré no llorar. Ay, Dios. No sé si lo cumpliré. Si son lágrimas, diré que se quieren ir con vos. No es mucho hablando los dos, pues toda el alma las mueve. Ni esto es llorar como debe, sino asomarse cuidados. Que hay ojos como nublados entre si llueve o no llueve. Laura, yo parto aunque sin alma y vida. Conde, yo quedo, que sin vida y alma. A mí el dolor la vida me desalma. No a mí, que la tengo ya perdida. De mí nunca será Laura ofendida. De fe constante me darán la palma. Aquí todo mi bien, suspenso, calma. Mis lágrimas celebren tu partida. Espérame tan firme, Laura hermosa. Con mi firmeza, que diamante es fuerte. Vengué la envidia de mi bien quejosa. Vete y dime que vuelves. Vuelvo a verte. Adiós, esposo mío. Adiós, esposa. Qué pena. Qué rigor. Oh, ausencia. Oh, muerte. Creo que no he hecho una sinalefa porque estaba nerviosa, perdón. Podríamos haber sido Bueno, muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Ha sido un placer, ¿eh?